Gracias por darme el permiso de grabar. Por favor. Bueno, vamos a empezar entonces con este encuentrito de esta noche. Yo lo titulé Algunas miradas filosóficas sobre el tema del mal, porque es simplemente una visión mía, digamos, un modo de unir distintos autores con un hilo conductor que es el que me atrae de alguna manera a mí o me parece relevante para este momento, ¿no? Así que espero que resulte. Después, si no, cualquier cosa al final, alguna pregunta podrán hacer, pero igual va a ser algo muy sencillo, me parece, para que tengan un pantallazo desde otra mirada, que es la que me pidió Clara, la mirada de la filosofía. Así que bueno, arrancamos con esto. Y gracias a Mirta por venir a darnos esa mirada que nosotros no podemos tener. Bueno, ya está. Bueno, vamos con algunas miradas filosóficas. El tema del mal es uno de los escollos más problemáticos con que se encuentra la filosofía en el camino de dilucidar racionalmente la realidad. Es para la razón un escándalo. Todo sistema de pensamiento se ve puesto en jaque ante la evidencia contundente de la existencia de los males, y más aún ante la posibilidad de la existencia efectiva de un principio malo o irracional. Para resolver el dilema que plantea la razón, la experiencia cotidiana de los males, y también para salvaguardar la coherencia y la inteligibilidad de la realidad, algo típico de la filosofía, entendida como un sistema más o menos ordenado, los filósofos han hecho grandes esfuerzos argumentativos a lo largo de toda la historia del pensamiento occidental. Debo recordar que cuando la filosofía quiere preguntarse por las últimas causas, es inevitable que incluya las preguntas más existenciales que tocan a su vida. Y allí encontraremos las preguntas eternas, que tienen que ver con la existencia del ser humano. A este mundo de preguntas también han respondido, cada uno a su modo, los mitos, con su lenguaje de imágenes y símbolos, también la poesía, con su vivencia estética cercana al mito, y la religión, las distintas religiones, desde su propia fe trascendente. Los diferentes filósofos que han intentado responder al tema del mal agregan cada uno a su modo algo de luz sobre el tema, pero el misterio siempre ha permanecido. Más allá de las argumentaciones, el misterio permanece. Y sobre eso quiero empezar y cerrar mi charla. El misterio permanece. Hay en esto algo que nos supera, algo que nos ubica en la realidad de nuestro límite. El mal existe, lo vemos en nuestras vidas y en las múltiples concreciones con que se ha presentado a lo largo de la historia. Podemos distinguir, a grosso modo, los males como efecto de actos humanos, de la responsabilidad de los que los generaron, así las guerras, los asesinatos, la violencia en general, en la familia, en la educación, en la sociedad. Y por otro lado, los males efecto de fuerzas no humanas, que parecen brotar de la naturaleza, enfermedades, terremotos, huracanes, incendios, inundaciones, meteoritos, etcétera, etcétera. Lo que más nos cuestiona es aquello de lo que no somos responsables, lo que nos sobreviene, como con la enfermedad de estos tiempos. Ante todo esto, la filosofía se preguntó infinidad de veces, ¿cómo puede haber mal si la fuente de todo lo existente es el bien? Vemos infinidad de males y sufrimientos. ¿Puede un ser omnipotente y bueno ser el origen de todo esto? Y la pregunta más básica, ¿de dónde brota lo malo? Voy a dar algunas de las respuestas que la filosofía dio a lo largo de la historia. Un modo de organizarlas, muy en general, es ver que algunos consideran que todo lo existente es malo, otros que todo lo existente es bueno, y una tercera posición que ve la mezcla de ambos, bien y mal, relacionándose de diverso modo. La primera opción correspondería a la absolutización del mal. Hay una clásica frase de Epicuro
filósofo griego del siglo IV a.C., que manifiesta su visión de que todo lo que existe es malo. Dios o bien quiere impedir los males, así nos dice Epicuro, leo la frase, Dios o bien quiere impedir los males y no puede, o puede y no quiere, o ni quiere ni puede, o quiere impedir los males y puede. Si quiere impedir los males y no puede, es impotente, lo cual es imposible en Dios. Si puede y no quiere, es envidioso, lo que del mismo modo es contrario a Dios. Si ni quiere ni puede, es envidioso e impotente, dice Epicuro, ¿no? Por tanto, ni siquiera es Dios. Y si puede y quiere, que es lo único que conviene a Dios, ¿de dónde proviene entonces la existencia de los males y por qué no los impide? Bueno, esta es una pregunta que ya en el siglo IV a.C. se hacían los hombres que intentaban pensar algo. Él dirá que no hay que inquietarse, pues, ni ante los dioses ni ante la muerte, porque esta es una liberación de todos los males, ya que nada existe después de esta vida. Solo el sabio puede llevar con serenidad la presencia del mal en el mundo. Bueno, yo hice aquí al principio muy brevemente esto de la antigüedad y ahora salto al siglo XX en una postura tan radical como la de Epicuro, aunque más decepcionada tal vez, que es la que nos daría Sartre en el siglo XX, ¿no? Para él, el hombre es una pasión inútil, el hombre es náusea, materia que se deshace, se reconstruye y se vuelve a empastar. Esa nada ontológica es incuestionablemente la versión existencialista del mal en Sartre. El hombre es siempre un proyecto para nada. Su existencia carece de sentido. Hasta acá estas posturas extremas donde se vería todo muy nihilista o malo, digamos, el mundo como malo y con la ausencia de Dios. En la postura opuesta estaría la negación de los males. Es decir, todo sería bueno, más o menos. Nada es tan extremo, pero bueno, vamos a ponerlo así para dividir y organizar. Y acá tenemos una cita de Heráclito, de Éfeso, que es del siglo V a.C., o sea que también cercano, en todo caso, a Epicuro. Heráclito nos dice, para Dios todas las cosas son bellas y buenas y justas. Los hombres, en cambio, consideran a unas justas y a las otras injustas. Para Heráclito, la razón, el logos, rige todas las transformaciones y es la causa de una armonía universal. El bien y el mal proceden de un mismo principio y por lo tanto son una misma cosa. En definitiva, bien y mal se funden en la armonía total del universo. Todas las cosas son buenas y bellas. Únicamente los hombres las estiman malas. En esta línea de la visión así, donde todo sería bueno, casi, para hacer el mismo juego que antes, voy a tomar una pequeña explicación de Leibniz, que es del siglo XVII. También tiene esta óptica optimista, digamos. Es un pensador cristiano y racionalista. Él fundará la Teodicea como un modo de defender a Dios frente a las críticas en que el mal quedaba enfrentado a su providencia. Él nos habla del mundo creado por Dios como el mejor de los mundos posibles. Un mundo en donde el mal es solo una pincelada oscura que embellece la luminosidad reinante. Para él, este mundo es el mejor de todos los posibles, pues de otro modo, Dios no habría tenido una razón suficiente para crear el mundo. Dios no elige simplemente lo bueno, sino lo mejor, diría él. Todo ente es bueno. Por consiguiente, el mal no tiene un ser, no tiene una realidad. Es más bien una privación. Bueno, hasta aquí este es un mini pantallazo para ver estos dos extremos. Ahora voy a centrarme en la postura intermedia, digamos, a estas dos, todo bien, todo mal,
que trata de ser más realista, más ecuánime, en cierto modo, con el tema del bien y del mal. Las respuestas mediadoras conceden realidad tanto al bien como al mal, aunque determinan la relación bien-mal de modo distinto, según los autores. Por una parte tendríamos el dualismo, que enseña la positividad tanto del bien como del mal, buscando su fundamento en un principio absolutamente bueno y en un principio absolutamente malo. Esto se ve, por ejemplo, simplemente los voy a citar por si a alguno les suena, solamente esta visión de dos principios, bueno y malo, lo vemos en los pitagóricos, en el maniqueísmo, en los gnósticos, en los cátaros. Es del modo el yin y el yang, principio del bien y principio del mal, que actúan en una lucha permanente que a veces lleva a la armonía momentánea. Pero ambos principios tendrán la misma fuerza para imponerse. Dentro de la visión de respuestas mediadoras, una sería el dualismo, que es lo que brevemente dije, y la otra, por otra parte, tenemos doctrinas que afirman que el mal consiste no en un elemento positivo, sino en un elemento negativo, como privación del ser debido. Estas dos son los dos posibles modos de respuestas mediadoras. Ahora voy a profundizar un poquitito en cada una de estas dos. Entre las posturas dualistas tenemos a la gran figura de Platón, que es del siglo IV a.C. Él nos dirá que en la cúspide del reino de las ideas está la idea de bien, de la que todas las ideas inferiores y los seres participan. Perdón, compuestos. Sí. Les vuelvo a decir. Él nos dirá que en la cúspide del reino de las ideas está la idea de bien de la que todas participan. Es la divinidad, fuente de toda luz. Al mal se lo encuentra en una esfera de la realidad, a saber, la de lo múltiple sensible, la de la apariencia, la de la oscuridad y del no ser. Una frase de Platón en la República es esta que ven ustedes ahí: la divinidad no es causa de todo, sino únicamente del bien. El mal tiene su origen en la naturaleza del ser corpóreo, dirá él, en la indeterminación, en el desorden. Pues Dios, que es el bien, no puede ser el origen del mal. La tensión de lo malo y lo bueno es expresada por Platón en mitos bellísimos, como el del carro alado tirado por dos caballos. Uno bueno, blanco y noble, otro malo, negro y rebelde. Las almas están en un estado de indefinición. Cuando se dejan guiar por el mal caballo, son arrastradas a la oscuridad y son condenadas a reencarnarse. Las almas que ascienden con el caballo blanco alcanzan el intelecto y la luz de la belleza y el bien. En su diálogo de Teto, Platón le hace decir a Sócrates, este otro texto que ustedes ven en pantalla, le dice: pero es imposible, Teodoro, deshacerse de los males, pues siempre debe haber algo opuesto al bien, y no pueden tener su lugar entre los dioses, sino que inevitablemente deben pulular entre la naturaleza mortal y la tierra. Por eso debemos tratar de escapar de aquí hacia el hogar de los dioses lo más pronto posible. Y escapar es volverse como Dios en la medida de lo posible. Y volverse como Dios es llegar a ser justo y pío y prudente. Hay un dualismo agónico en la concepción platónica del bien y del mal, aunque a veces intenta escapar de esta tensión. Quiere superar este dualismo afirmando que el mal es apariencia y que pertenece al mundo de lo visible, al mundo de las imágenes y de las sombras, según la alegoría de la caverna, que no sé si la tendrán en mente, pero básicamente sería: las ideas son luz, están allá arriba, y en el fondo de la oscura caverna están los hombres viendo solo las sombras de aquellas ideas que son el verdadero ser. Entonces los filósofos lo que hacen es buscar este ascenso hacia la luz para encontrar la verdad, la belleza, el bien, el verdadero ser, ¿no?
Aquí hay otro mito entre los tantos que tiene Platón. Bueno, él les decía, él trata de superar este dualismo bien-mal. Persistirá a lo largo de sus obras esta dicotomía. En definitiva, la suprema idea de bien se coloca en la cumbre de todo lo existente, pero el mal parece carcomer como una presencia real la base de la realidad corpórea que también nos envuelve. Es interesante destacar que Platón, con todo su análisis racional a través de sus diálogos, en los momentos cruciales nos responde con un mito. Yo considero que su aguda percepción nos abre desde el mundo poético la posibilidad de interpretar lo que se escapa incansablemente a la razón humana. En este breve recorrido, quiero sumar también a otro gran pensador de la antigüedad que influyó notablemente en las filosofías y teologías de Occidente y que sigue bajo la influencia platónica, dándole una impronta muy personal. Me refiero a Plotino, siglo III después de Cristo. Su obra principal son las Enéadas. Plotino se pregunta claramente en las Enéadas qué es el mal y cuál es su naturaleza. Y también afirma que, lo que está allí en el texto, el bien es aquello de lo que dependen todas las cosas, aquello hacia lo que todo tiende y que es principio de todo. Allí describe él el gran proceso de todo lo existente, como el de una emanación necesaria desde el uno, también llamado bien, principio de todo. El uno es un principio trascendente a todo número, es abismal. La emanación que va derivando desde él se va degradando hasta la materia oscura e informe, pasando por sucesivas etapas o jerarquía de seres. El intelecto, nous, es la primera forma de existencia que se deriva del bien. Y el alma, psique, creada por el intelecto, es la segunda. Plotino sostiene que si el proceso de la generación se hubiera detenido allí, no habría mal alguno, sino bien primero, bien segundo, bien tercero. Ahora bien, si el mal no existe entre los seres, esto es el intelecto y el alma, ni más allá del ser, en el bien, entonces es necesario buscarlo en los dominios del no ser, dice él, ¿no? Y aquí está el otro texto, que este no es de él. Si el bien en sí es el primer principio al que todo tiende y del que todo procede, el mal en sí será el último peldaño de la cadena emanativa, el sustrato de las formas que ya en nada posee el bien, que es copia de los seres y en cierta forma esencia del mal. Ya tenemos entonces aquí la respuesta de Plotino a la gran pregunta acerca de la esencia del mal. El primer mal, el mal en sí, es el sustrato para la materia. Entonces, nos recuerda Plotino que la materia no es ni alma, ni inteligencia, ni vida, ni forma, ni razón, ni límite. Por esto podemos decir que es el verdadero no ser, y que es un mero fantasma que está condenado a aspirar eternamente a la existencia sin poder jamás adquirirla. Incluso aquello que creemos que en ella llega a ser, es decir, los seres corpóreos, no son más que imágenes dentro de una imagen. Y aquí que la materia se puede parangonar con un espejo. Y en esto también está la semejanza con el mito de la caverna, o sea, las sombras, la imagen de la imagen. La posición de Plotino frente al problema del mal podría resumirse de la siguiente manera. Para entender de dónde provienen los males del mundo, por ejemplo, la pobreza, la enfermedad, la deformidad, la muerte, el vicio, los delitos, debemos aceptar que existe un mal, de cuya naturaleza provienen todos los males. Este principio de males es la materia, último subsuelo en el orden de lo real y sustrato de los cuerpos. Ahora bien, Plotino también sostiene que toda la realidad proviene de lo uno, que es Dios entendido como primer principio de todo lo que existe. De este modo acepta que el primer mal proviene del primer bien, porque todo emana desde allí.
A simple vista parecería que estamos frente a un dualismo intenso y encubierto. Sin embargo, Plotino fue uno de los primeros filósofos en elaborar un sistema absolutamente monista. Y si se lee cuidadosamente su obra, incluso el tratado que versa exclusivamente sobre los males, se podrá apreciar hasta qué punto es infundada la cuestión de dualismo. Hay una gran discusión entre académicos sobre este tema en Plotino, si es o no dualista. No vamos a entrar en detalles, no tiene sentido para nuestra presentación. Queda abierta o irresuelta la conclusión final sobre su postura y probablemente él mismo se haya visto interpelado y solo haya podido responder desde su experiencia interna, que lo llevó hacia el misticismo, allí donde la razón no da todas las razones. Yo creo que esa es muchas veces la salida a la que se puede llegar. Para él, el alma humana es un alma particular que brota del alma inteligible. Ella se encuentra en un lugar intermedio que la suele llevar a caer o a descender hacia el cuerpo por elección o por el propio peso que arrastra hacia los males de la materia. A veces parece haber elección, a veces solo necesidad en ese descenso. Lo que me importa aquí es mostrar que en Plotino su búsqueda es el deseo de felicidad, que solo podrá darse cuando el alma comience su ascenso desde la oscuridad hasta la luz del bien. Su objetivo es la unión con el Uno, su vuelta al Padre, en un encuentro extático. Allí todos los males quedan disueltos. Esta presentación de Plotino quiere también recordar que de alguna manera este movimiento de la luz a las sombras, de las sombras a la luz, es como un círculo que muchas veces en los misticismos aparece. Y de hecho, bueno, se dice que Plotino tuvo muchas experiencias místicas y probablemente ese fue el camino de respuesta último para todo esto. Hasta aquí este planteo que hacíamos del dualismo en Platón y Plotino. Y ahora vamos a ver esta otra área que nos quedaba, que son aquellos autores que hablan del mal como privación del bien. Básicamente he tomado a San Agustín para esto, que corresponde al siglo III a IV de la era cristiana, obviamente. En la primera cita, es una pequeña cita de las Confesiones de San Agustín, nos dice: el mal no es sino privación del bien, y el ser, en cuanto ser, es bueno. El mal no tiene entidad, entonces, no tiene ser. Agustín parte de la premisa religiosa, a la vez que metafísica, de la absoluta bondad de Dios, lo que implica necesariamente la imposibilidad de que Él sea responsable por el mal. Esto significa que el origen del mal debe ser buscado en otra parte. El mal no es más que la corrupción o la pérdida de las características que constituyen a todo ser. Para él es el daño que sufren las criaturas en virtud de su vulnerabilidad radical, el daño que sufren por su debilidad, por su finitud. Pero este daño, a su vez, prueba su bondad ontológica de base, o sea, el ser es bueno y algo en él es una privación en donde se descubre para él el mal, la corrupción, la pérdida de lo propio. El mal no es un ser, no tiene realidad independiente, es parasitario del bien, pues se define como un elemento accidental, mera afectación de la criatura. La corrupción o daño es un defecto contra la naturaleza, es decir, es un perjuicio contra el orden y las demás perfecciones de la criatura. El siguiente texto de San Agustín en su obra Enquiridion, él nos dice, no sé si hay que correr mi imagen, ¿la pueden ver entera? Ahí. Gracias. Nos dice San Agustín: Dios jamás permitiría el mal si no fuese lo bastante poderoso y lo bastante bueno para sacar bien incluso del mal.
Las aparentes fallas del mundo, como el hecho de que las criaturas tengan que morir o que haya desigualdad entre las diversas clases de seres, al ser unos más hermosos o más útiles que otros, o que seamos capaces de concebir realidades mejores que aquellas que experimentamos, son simplemente resultado de nuestra miopía, diría San Agustín. Son resultado de nuestra incapacidad de ver las cosas desde la perspectiva global para la cual fueron creadas, y de no reconocer la necesidad racional de la existencia de diferentes órdenes en la realidad, en los que cada tipo de criatura encuentra su propio lugar. Aparentemente, un motivo estético domina este aspecto de la solución agustiniana. Los males, vistos desde la perspectiva divina, parecen integrados armoniosamente en el conjunto global del cosmos. Lo que desde una perspectiva limitada y egoísta, centrada exclusivamente en nuestros intereses inmediatos, es experimentado como sin sentido, debería verse en realidad como un motivo para la alabanza de Dios, cuya creación aparece como, son palabras de Agustín, un hermoso poema con sus antítesis y contraposiciones. De manera que los males no están desvinculados del orden cósmico, sino sometidos a él, contribuyendo a la armonía del universo en una composición artística de luces y sombras. Tenemos el siguiente texto. Así como contraponiendo los contrarios a los contrarios se adorna la elegancia del lenguaje, así se compone y adorna la hermosura del universo con una cierta elocuencia, no de palabras, sino de obras, contraponiendo los contrarios. Esta es una cita de Ciudad de Dios, de Agustín. Desde esta visión de contraposiciones, Agustín nos habla en la Ciudad de Dios de dos ciudades que existen y conviven, y que se caracterizan según el amor que en ellas se ponga. La libertad permite elegir el amor a sí mismo, egoísta y propio del mundo, o el amor a Dios como fuente de generosidad y verdad. Así, por el amor pondus, el peso del amor hacia un lado u otro, se crean dos ciudades, la del amor a Dios y la del amor al mundo, ligada al mal, o privación del bien divino. La razón fundamental de su divergencia está en una elección de amor. En sus revisiones, San Agustín llama a una ciudad de Dios y a la otra ciudad de este mundo, dejando fuera términos más radicales que él también solía utilizar como ciudad del diablo en lugar de ciudad del mundo. Estas dos ciudades también son nombradas como Jerusalén y Babilonia. Bueno, acá resuena el Apocalipsis. Y continuarán ambas ciudades mezcladas a lo largo de nuestra historia ambivalente hasta el día del juicio final. ¿Querés venir acá? La óptica del mal como privación del bien también fue vista por Santo Tomás de Aquino del siglo XIII. Es un clásico autor que ha trabajado intensa y detalladamente desde una visión extremadamente clasificatoria, a mi entender, o sea, no me gusta mucho. Es una óptica muy racional y teológica a la vez, que se puede sintetizar en un fragmento de su obra Compendio Teológico, que es la que está allí en pantalla. Así como entendemos, pero claramente dice que es esto de que el mal es privación de bien. Así como entendemos por bien la perfección del ser, por mal se entiende la privación de esta perfección. Pero como la privación propiamente dicha es la privación de un bien debido, que le pertenece a un tiempo y de un modo determinado, es evidente que una cosa es llamada mala porque carece de una perfección que debe tener. Esto corresponde a una ontología del mal, digamos, a una metafísica del mal en todo caso. Estaría todo el otro aspecto, aún en Santo Tomás y en muchos de los pensadores, de la libertad humana y su responsabilidad,
que sería analizar el mal, sí, en la moral humana. Este tema yo lo voy a dejar de lado porque he preferido concentrarme más en lo que sería, en todo caso, una ontología del mal, no la moral humana y los males, porque si no es eterno esto. Desde la modernidad, la óptica del pensamiento se fue centrando más en el sujeto y va quedando de lado la perspectiva teológica que tanto incluyó en el medioevo. La moral siempre estará presente, pero especialmente en el siglo XX toma más intensidad la visión social y la psicológica del hombre. Y en el análisis de los temas generalmente se va desdibujando lo ontológico. Voy a tomar entonces ahora un autor contemporáneo, que es Carl Gustav Jung, que en realidad es un psiquiatra, un psicólogo, pero que ha tenido una visión muy global, muy cercana a la filosofía y con una inmensa cultura, ¿no? Carl Gustav Jung nació en el año 1875 y murió en 1961. Él es psiquiatra y tiene una visión psicológica muy abierta y profunda, y una gran cultura que le permite hablar del inconsciente colectivo y sus arquetipos, como algo común a toda la humanidad. Jung nos dirá que en el siglo XX se hace muy patente una pérdida del alma. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia muchas veces, pero ahora parece estar agudizado por la desconexión en el alma de lo consciente y lo inconsciente. El tema del mal lo ha tratado particularmente en su libro Respuesta a Job. En este libro, Jung mira al hombre desde su óptica terapéutica, es decir, desde un ángulo donde poder asomarse a lo más profundo propio del alma humana, gracias al recorrido que ha hecho en sus pacientes y en su propia experiencia. Cuando lee el libro de Job, se plantea la presencia del mal en la vida de un justo. No es una respuesta religiosa la que él intentará dar, sino el reconocimiento en el hombre y en las sociedades de una presencia del bien y del mal. Ve la oscilación a lo largo del tiempo entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, como un equilibrio inestable que no cesa, y que sería entonces algo propio de la conciencia humana. Este dinamismo entre Dios y Satán en el hombre no sería más que una representación en imágenes luminosas y simbólicas que indicarían esta dualidad propia de la finitud humana. Él ve una permanente dificultad en el hombre, la de querer permanecer en una conciencia racional y buena, pero que le impediría el crecimiento hacia la verdad y la totalidad, si no incorporara también los aspectos oscuros y los afectivos que suelen activarse desde el inconsciente. Considera que el Apocalipsis es una revelación visionaria que tuvo San Juan, producida por una eclosión de su inconsciente que necesitaba manifestar la oscuridad y el mal, el anticristo, frente al mensaje evangélico para permitir la profundización de su verdad. Básicamente para que cada hombre pudiera ver su sombra y la sombra social que parecía ser negada. El reconocimiento de esta dualidad, consciente-inconsciente, permitiría una síntesis que genera algo así como la conversión. En términos de Jung, este es el proceso de individuación. A ver esto. Ahora. No se ve toda la, no se ve toda la frase, ¿no? A ver. Sí, se puede correr. Sí, se ve. ¿Sí? Sí, lo vemos. Espera. Esta no es anterior. Bueno. En términos de Jung, este es el proceso de individuación, o sea, la síntesis de esta dualidad consciente e inconsciente. Cito acá, en la pantalla,
Una frase de Bernardo Donante, que es un experto argentino, nuestro autor en Jung, y en un seminario sobre el Fausto nos dice este párrafo. Se entiende por proceso de individuación una integración consciente e inconsciente en vistas a una conciencia mayor. La conciencia psicológica o psíquica y lo inconsciente, en un plano psíquico, se integran, y eso que integran deviene en una conciencia que ya no es equivalente a esa conciencia inicial, sino que se refiere a una conciencia de sentido, a una conciencia que no solamente une hacia adentro, intrapsíquicamente, sino que integra al sujeto con el mundo y con el cosmos. Por eso es una conciencia espiritual, es un camino vinculado a la mística en el mejor de los sentidos, en el más correcto de los sentidos, es decir, un camino de integración con lo absoluto. Y en esta otra cita, esto sí es propiamente de Jung, del libro Respuesta sobre Job, que fue uno de sus últimos libros, dice así: en este caso, lo mejor es acordarse de San Pablo y de la decisión de su conciencia. San Pablo, de una parte, se siente a sí mismo como apóstol llamado e iluminado directamente por Dios. De otra, se siente como hombre pecador, que no es capaz de escapar al aguijón de la carne, ni al ángel satánico que lo atormenta. Esto significa que aún el hombre iluminado sigue siendo el que es, y que jamás pasa de ser un yo limitado frente a aquel que en él habita, cuya figura no tiene límites cognoscibles, que le rodea por todas partes, profundo como los fundamentos de la tierra y vasto como el cielo. Hasta aquí un recorrido breve pero apretado, les he dado, lo que entendible, de distintas miradas sobre el tema del mal. El misterio permanece y hace nuestra búsqueda incansable como la del Dios que ansiamos y que clama en el fondo de nuestros corazones. Solo quisiera agregar una mirada más personal desde mi hoy, que implica tratar de responderme, yo después de todo lo leído, por dónde ver un camino. Y en esto trato de rescatar diversas luces de diferentes autores. Podría decir, todos los autores sensatamente ven el mal y el sufrimiento humano, pero algunos lo suavizan con la visión de la totalidad, en donde todo parece cobrar un nuevo sentido y donde se pierden las sensaciones individuales. Podría también decir que el camino plotiniano de ascenso desde lo oscuro a la luz del bien me seduce y me marca una dirección, sabiendo que este es un gran círculo por donde pasamos una y otra vez, tratando de retornar cada vez más lúcidos y más vitales. Este camino unitivo con la fuente me parece el único que puede reconciliar nuestros dolores. También sumaría la necesidad junguiana de enfrentarse con la propia sombra. Allí lo bueno y lo malo propio se aceptan y permiten crecer. Como dice Jung, si cada uno en su proceso de individuación no lo realiza, el destino trae de vuelta la oscuridad no vista, ya no desde adentro, sino que sobreviene desde afuera, en males que nos choquean, a nivel individual o colectivo, y que nos hacen tomar conciencia de lo olvidado y de lo no asumido. Podría sumar, finalmente, la mirada de un autor contemporáneo que he estudiado y con el que comparto gran parte de sus percepciones. Este autor es Michel Henry, nació en 1922 y murió en el 2002. Él es un fenomenólogo que durante muchos años estudió el tema del viviente, cada uno de nosotros, y de la vida como su esencia más propia. A lo largo de los años, después de mucho recorrer filósofos, rescatarlos y criticarlos, descubrió que la respuesta más clara estaba en el Evangelio de San Juan y en algunos textos de San Pablo.
A partir de allí se convirtió en un fenomenólogo cristiano. Lo interesante para mí es que ve el mal como un sufrimiento fundamental de la vida. Gozo y sufrimiento se alternan y conforman la más profunda realidad humana. Y el mal para cada hombre es básicamente el olvido de su fuente. Es la separación de la vida con mayúsculas. Ya con su contacto evangélico nos dirá: nos olvidamos que somos hijos de la vida y que somos hijos en el Hijo. Así, la frase de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, sintetizan toda su búsqueda y su hallazgo. Cuando habla de los males actuales, nos habla de la barbarie, título de uno de sus libros, y se refiere al avance brutal de la ciencia en la técnica que destroza la verdadera esencia vital de lo humano. Llegará a decir que en el Apocalipsis la imagen de la bestia es el autómata, la robotización del hombre, la simulación de la vida. El hombre y la mujer también tomados como objeto en lo erótico, los hombres tomados como abstracciones o como conjunto de células. En todo esto está la barbarie. Finalmente, Henry ve que el hombre preocupado en la superficialidad de su ego ha olvidado su filiación divina. Hacer memoria de este origen en la propia carne, es decir, como algo sentido y vivido, es un segundo nacimiento desde la vida absoluta, dice él. Un nuevo nacimiento en la fulguración de su presencia, de la presencia de Dios, naciendo del Espíritu. Les dejo una última frase de este autor, muy pequeña, que tiene que ver con la encarnación y por ello también con la deificación del hombre a pesar de su oscuridad. Y él nos dice: en el fondo de su noche, nuestra carne es Dios. Aquí resuena en mí, frente a esta frase, aquella de los Hechos de los Apóstoles, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Esa es nuestra fuente originaria, de dónde venimos y a dónde vamos. Y lo que nos sostiene hoy, aún en medio de la oscuridad. Y retomo lo de Henry: en el fondo de su noche, nuestra carne es Dios. ¿Qué pasa? Así como esta rosa en la oscuridad. Bueno, no sé si ven mi imagen completa o acá hay algo que no funciona. Muchas gracias, Mirta. Con esto yo doy por terminada mi presentación. Creo que ha sido breve y tal vez acotada. No sé si puede responder algo o sumar algo, pero bueno, es lo que les podía dar por esta noche. Muchas gracias. Para mí fue hermosísimo, Mirta, muchas gracias. Gracias. Bueno, Muchas me gracias. alegro. Muchas gracias, Mirta. Un Realmente resumen, fue hermoso. Sí, un resumen hermoso. Hicimos un paseo por el pensamiento humano, muy interesante, la verdad. Y que termine con San Juan, bueno. Sí, con el mal no quiero terminar. me quedo con Henry, que marca humano muy presente hoy, siglo XX, muy evidente, muy cercano al Apocalipsis realmente. Pero Sí. en el fondo él también este mal, bueno, lo ve como un efecto más que nada de lo humano, diría yo. Y bueno, y lo importante es estar en presencia de la luz, diría él, en la vida. Básicamente para él es estar en la vida, desde donde brotamos y rebrotamos cuando nos convertimos en el espíritu. Y ese es el lugar y esa es nuestra esencia. Si nos corremos de ahí, nos corremos a la oscuridad. O sea, si salimos de la presencia, estamos en lo que dirían los medievales, la privación del bien. Y ese sería el mal. Estar en la privación del bien. Cerrar los ojos, no profundizar, básicamente. Y entonces perder el origen,
el sentido de la vida, digamos, ¿no? Por ahí iría la cosa. El mal en todo este recorrido, básicamente yo, sí, en cierto modo adhiero a que es una privación del bien, no afirmo otro tipo de positividad, pero porque sí, con la mayoría de estos autores que he nombrado, el origen es la idea de bien en Platón, o es el uno de Plotino, y todo de allí emana, o todo de allí se crea, según como uno lo vaya explicando. Y bueno, básicamente la materia, que en algunos se ve muy oscura, Eso. creo que en Michel Henry es como que se rescata, o sea, él no deja de ver la noche, pero hace mucha alusión a la carne como Eso. la vivencia más profunda del hombre en su interioridad, que incorpora lo corporal, digamos, que incorpora los sentidos, que incorpora las percepciones, y allí la presencia de la vida. Y como la vida es nuestro origen, desde allí, Para en atrás. cierto modo sería como Plotino, volver al origen una y otra vez, cada vez que nos descarriamos por el camino y dejamos de ver la verdad. Volver Hay al alguien- primer amor. Como era. Volver al primer amor, tal cual. Sí, hay distintas cosas. No cité entre las elecciones que podía haber hecho también al amor de San Agustín. El tema del amor, lo que decías vos, ahí sí ya son en cierto modo elecciones, pero a veces el mal pareciera atraer a algunos sin una elección clara, más o menos clara. Bueno, psicológicamente, Enrique, vos entendés de esto también. Psicológicamente a veces las elecciones no son tan claras para la gente en concreto. Ahora, una última pregunta te quiero hacer. Bueno, hasta ahora no hice preguntas. Lo que te quería... debe ser revolucionario hablar de Dios en la carne para un filósofo, ¿o estoy equivocado? Es extraño, a grosso modo, mirado en toda la historia de la filosofía, pero en el siglo XX, y yo diría más que nada desde mediados, con la fenomenología. Se inició con Husserl, pero a partir de ahí lo siguieron muchos otros con distintas variables. Sobre todo hay un gran grupo de pensadores franceses que han seguido una fenomenología particular a la francesa, entre los cuales está Michel Henry, por ejemplo, y que retoman mucho el tema de la carne. Sí, el tema de la carne lo han estudiado de una manera muy particular, a veces complicada, digamos, pero la idea es, como ellos quieren volver los fenomenólogos a los hechos, a la cosa concreta, de alguna manera, para ir después a lo profundo, la carne es parte fundamental de lo humano. Buenísimo. Sí, Clara. Trato de ver un poco, digamos, los paralelos con el Apocalipsis, tal como lo hemos visto hasta ahora, ¿cierto? En primer lugar, lo que me llama la atención es la variedad de posturas frente al tema. Yo creía que toda la filosofía decía más o menos lo mismo, pero ahora descubro, gracias a vos, Mirta, que no es así. Y me llama la atención, por ejemplo, que para Platón el mal es una especie de indefinición. Es decir, que para Platón la libertad es un mal, porque la libertad es por sí misma una indefinición. Claro, claro. Eso me parece que justamente sería una cosa interesante con respecto como un paralelo, digamos, con lo que puede ser el Apocalipsis, porque en el Apocalipsis hay elecciones posibles, por lo tanto hay libertad posible. La otra cosa que me llama la atención es que el mal se ubica a veces, en fin, nunca, me parece, en ese, digamos, en ese estrato de la realidad donde parece ubicarlo, al menos mitológicamente, San Juan en el Apocalipsis. Es decir, en el estrato de los ángeles, de los espíritus que no son carnales. Sí, eso no Eso no lo aparece en veo. ninguna parte. No sé, evidentemente es una temática muy apocalíptica la de los ángeles, ¿cierto? Es decir, pero Jesús también la tiene. Es decir, que Jesús participa de esta mentalidad, en la cual
Satán es un ángel, por ejemplo. Y por lo tanto no está privado de bien, no es privación de bien, porque tiene todas las cualidades del ángel y de un ángel superior, como puede ser Lucifer. Pero ese bien está como dirigido, impulsado dinámicamente en una dirección perversa, en una dirección que es la anticreación. No sé mucho cómo se puede hacer el paralelo entre una postura filosófica de las vallas que vos nos has dado, que me pareció sensacional, las diferentes que eran uno de las otras, con esta visión que hemos visto en el Apocalipsis. ¿Alguna corriente filosófica asumió esa postura? El mal es un fenómeno espiritual que está a nivel de los espíritus y no de la carne, como decía Platón, pero incide sobre todo el universo. Claro, la única referencia que yo tengo más evidente serían los gnósticos. Allí hay una presencia, yo no soy ninguna experta, sé muy poco de ellos, pero sé que allí sí en la jerarquía de seres están los espíritus angélicos, de alguna manera, y hay presencia de bien y mal, pero en la filosofía en sí, básicamente, lo que yo recorrí, la visión es esta. Por supuesto que estos pensadores medievales, como San Agustín, Santo Tomás y muchos otros, como están muy ligados en su pensamiento a la teología, hay momentos en que van a tratar estos temas, pero es como que cuando lo tratan desde la filosofía es más lo que yo te vengo diciendo, y después, bueno, hablan también de Satán, el diablo, etcétera, pero cuando están en el terreno más teológico, esa es la impresión que me da, ¿no? A mí, pero esto es algo muy personal, no quiero entrar en confrontación con esto, cuando volví a leer, a releer a Jung en este tema del libro de Job, de Respuesta a Job, me pareció ver en cierto modo una respuesta, por lo menos para mí, de que este bien y mal, que el mal se ve muy intensamente en ese libro, en el de Job, el bien y mal son, de alguna manera, en Jung, yo diría, como casi proyecciones simbólicas de la conciencia humana, brotan de lo más profundo del inconsciente, entonces no tienen tampoco una realidad, ¿entendés? Es lo que puede ver el hombre desde su finitud, necesita ver que hay un bien y hay un mal. Él digamos, percibe eso, dice eso. Existe la necesidad de Dios y del bien en el hombre, y hay una necesidad del mal, según él diría, como para poder crecer. Pero no los ve como entidades reales. Eso está en la conciencia del hombre. Entonces, yo por momentos miro al Apocalipsis como un lugar simbólico, mitológico, no sé si decir, es como un gran mito. Entonces está hablando de imágenes de Satán, imágenes de la bestia, imágenes, etc. Yo diría, no necesariamente tengo que afirmar que es algo positivo y real. Claro, sí, no sé si se entiende lo que quiero decir. Desde la óptica de Jung, para mí, desde mi cabeza, que es limitada y personal, individual, veo por ese lado como un mayor sentido, porque yo veo más que la presencia de Dios, de la luz, del bien, es absolutamente la creadora, de donde todo viene, como también diría Henry. Y el mal es como que nosotros nos corremos de esa luz, pero no llego a ver, que es lo que yo alguna vez les planteé a ustedes, y por esto salió todo esto, no llego a ver en este momento, con todo este fondo que tengo, digamos, en mi vida, en experiencias, no llego a ver como una presencia positiva de un mal, que no sería lo que vos planteás un dualismo, porque bueno, tiene una preeminencia en lo bueno, digamos, en Dios, Cordero, etcétera, etcétera, y no es un dualismo, pero hay una presencia real en Dios o en Satán.
para mí es como que esos son imágenes simbólicas. Eso es lo que yo percibo. Aún, puede ser también en los escritos de los evangelios. Pero bueno, no sé, es para charlarlo larguísimo esto. Sí, te lo creo. Sí. Claro, esto sería como... Espera, Mónica, Espera que me conteste Mónica Clarita. Piuma Sí. fue la primera que pidió la palabra. Perdón, Mónica. Ay, La segunda es lo Mónica. mismo. Primera Mónica es Mónica Piuma. Solamente acercar este dato que dentro de lo que vos estabas diciendo de alguna filosofía, alguna postura filosófica que se entreteja con el Apocalipsis, me parece que podríamos estar hablando de Rudolf Steiner. Hay un libro que se llama El enigma del mal, que bueno, que justamente aborda esto que vos estás planteando, ¿no? Si quieren lo pongo en el chat, el nombre y el autor, y está dentro de la línea de la antroposofía, ¿no? De Rudolf Steiner. Sí. Gracias. Gracias. Y la ¿Puedo otra hablar? Mónica, la otra Mónica, sí. Bueno, que todo esto que plantea Mirta me hace acordar a la filosofía de Hermann Hesse, ¿no? Que habla del dios Abraxas, porque Dios creó todo. Y entonces esa polaridad de un Dios bueno que se enfrenta con el mal es una dicotomía que nada tiene que ver con el Dios que abarca todo, que él lo llama Abraxas, ¿no? Entonces es como que eso se uniría y aclararía este sentido de lo que dice Mirta, de que es algo que es inherente a la creación por el sentido dual que tiene la tercera dimensión, y no hay otra. No existe en sí, sino que es uno el que lo crea, y más para protegerse del miedo que dio el pecado original, que fue sentirse separado de Dios. Perdón, ¿puedo hablar? Gracias. Sí, Exacto. Beatriz. Sí, no, referente a Rudolf Steiner, creo que es de la tendencia de él era agnóstica, su fuente de origen. Sí. Y el otro comentario es que voy a tener que leer Respuesta a Job, que lo tengo esperando turno Ah. desde el año 87. Es algo. Acabo de ver que lo compré, me acordé. Por suerte, registro que lo tengo, ¿viste? Tengo la Bien, sensación de Beatriz. que por ósmosis producen algún tipo de efecto. Pero dice 987. Así que Muy voy a bien. tener. ¿Eh? Le llegó el tiempo. Le llegó el tiempo. Entre la cantidad de cosas que compré de Jung en su momento y que están apenas ojeadas, estaba este. Cuando lo mencionaste me acordé. Gracias. Bueno, me parece que- Vilma, ¿querés decir algo? Sí, perdón. Sí, Mirta, a mí me llamó la atención en el inicio de la charla que estuviera la enfermedad como mal, ¿no? No sé, me llamó mucho la atención y yo me siento mal también cuando la gente piensa que alguien está enfermo u otro está enfermo o ella porque hizo un mal. Entonces me sorprendió. Porque a mí me parece que no es así, capaz que hay otro nombre para eso, porque no estaría, el que se enfermó no se olvidó de la fuente, quizás hay un tema, no sé, genético, Sí, en fin, infinidad de cosas, ¿no? Sí, te contesto. En realidad, cuando lo pongo entre los males, es porque es una carencia de un bien debido. La persona que está sana, cuando está enferma, le está faltando esa salud, ¿sí? Y mal en ese sentido, no en el sentido de que hay una maldad, no es en el sentido de que hay una maldad, sino que es una carencia de algo que debiera estar en ese ser, ¿entendés? Y entonces en la filosofía de estas cosas se habla también como males, ¿eh? Todo tipo de sufrimiento, de dolor, de carencia, es un mal, pero no en el sentido que le estabas dando vos, ¿sí? Gracias. ¿Se entendió? No, Sí, gracias, Mirta. El padre Enrique me pide que lo salude a todos, él se tuvo que retirar para hacer un trámite telefónico con otra persona. Bueno, simplemente quería decirles eso y saludarlos de parte de él.
¿Alguien más quiere participar o la liberamos a nuestra oradora? Ah, tiene una nietita que le quiere preguntar algo. ¿Está saludando? Ahí está. Si no, la liberamos a Mirta agradeciéndole una vez más esta especie de camino de pensamiento maravilloso a través de las edades sobre este problema que de alguna manera nos duele a todos. Porque el mal no es quizá la privación del bien superior, pero siempre duele. Siempre duele. ¿Siempre? Duele. Siempre duele, sí, lo escucho. Siempre duele. Aun cuando es un trampolín para ascender hacia la luz, es un trampolín doloroso. Así es. Y quizá necesario. Por lo menos si lo vemos a través de las miradas de algunos de estos filósofos. Sí. Muchísimas gracias, Mirta, y muchísimas gracias por hacernos descubrir a este filósofo francés fenomenólogo del que hablaste al final, Michel Henry, que pienso empezar a estudiar con más interés porque las frases que dijiste de él me parecieron deslumbrantes y totalmente evangélicas además. Así que vemos hasta qué punto la fe y la filosofía se reúnen en nuestro siglo. Muchas gracias, Mirta. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Los invitamos a retomar el Apocalipsis, no el jueves que viene. Vilma, ¿querías decir algo? No, pensé que Vilma quería No, decir. gracias. En realidad decía gracias. Retomar el Apocalipsis en su 5º septenario, no el jueves que viene, sino el jueves 12. Dejamos un jueves de vacaciones, digamos, y el jueves 12 ya van a recibir los anuncios, y el padre Enrique nos lanza sobre el 5º septenario. Vamos llegando ya casi al final. Buenísimo. Muchas gracias a todos y gracias a Mirta sobre todo por este regalo inesperado. Sí. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a toda la familia que colaboró. Gracias, sí. Gracias, Mirta. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por todo. Gracias. Hermosa. Hasta la próxima. Un saludo a Max. Un saludo a Max. Gracias. Muchas gracias, Clara. Saludos a Max. Gracias.